A usted, senadora, por el buen uso del tiempo. Señor secretario, por favor, informe el quórum registrado. Se ha registrado quórum decisorio, señor presidente. Damos inicio a la sesión plenaria el día 3 de octubre del 2023. Proceda, señor secretario, a la lectura del orden del día para la presente sesión. Sí, señor presidente. Rama Legislativa del Poder Público, Senado de la República de Colombia. Orden del día para la sesión plenaria del martes 3 de octubre de 2023. Primero, verificación de asistencia. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, consideración y aprobación de actas. Cuarto, anuncio de proyectos. Quinto, votación de proyectos de ley o de actos legislativos. Sexto, lectura de ponencias y consideración de proyectos en segundo debate. Octavo, lo que propongan los honorables congresistas. Y noveno, negocio sustanciado por la presidencia. ¿Está leído el orden del día, presidente? Someto a consideración de la plenaria el orden del día leído. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueba la plenaria? Sí, lo aprueba la plenaria sin modificaciones, señor presidente. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Siguiente punto, himno nacional de la República de Colombia. Siguiente punto, secretario. Siguiente punto del orden del día. Consideración y aprobación de las actas número 51, correspondientes a la sesión ordinaria presencial del día 16 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta 1257 de 2023, con la previa constancia de no participar del senador Iván Cepeda Castro, que no estuvo presente en cumplimiento de misión oficial, y del senador Marco Daniel Pineda, que no participó en esa discusión. Con esas dos constancias, presidente, puede usted someter a votación el acta anunciada. Someto a consideración las actas mencionadas con las constancias leídas. ¿Lo aprueba? Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueba la plenaria? Sí, lo aprueba, señor presidente, con las dos constancias mencionadas. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto, proyectos para anunciar. Anúncielos. Proyectos de ley o de actos legislativos que serán considerados y eventualmente votados en la sesión plenaria del Honorable Senado de la República, siguiente a la del martes 3 de octubre de 2023. Con informe de conciliación, proyecto de ley 285-2023 Senado, 287-2022 Cámara. Proyecto de ley 304-2023 Senado, 414-2023 Cámara. Proyectos de actos legislativos con ponencia para segundo debate. Proyecto de acto legislativo 08-2022 Senado, acumulado con el proyecto de acto legislativo número 003 de 2023 Senado. Proyecto de acto legislativo 04-2022 Senado. Proyectos de ley con ponencia para segundo debate. Proyecto de ley 05-2022 Senado, proyecto de ley 07-2022 Senado. Proyecto de ley 060-2022 Senado, 011-2023 Senado, proyecto de ley 015-2022 Senado, acumulado con el proyecto de ley 102-2022 Senado, proyecto de ley 015-2022 Senado, acumulado con el proyecto de ley 102-2022 Senado, proyecto de ley 016-2022 Senado, proyecto de ley 017-2022 Senado, proyecto de ley 021-2022 Senado, proyecto de ley 023-2022 Senado, proyecto de ley 025-2022 Senado, proyecto de ley 027-2022 Senado, proyecto de ley 028-2022 Senado, proyecto de ley 033-2022 Senado, proyecto de ley 034-2022 Senado, proyecto de ley 042-2022 Senado, proyecto de ley 047-2022 Senado, proyecto de ley 050-2022 Cámara, 0329-2023 Senado, proyecto de ley 068-2022 Senado, proyecto de ley 072-2022 Senado, proyecto de ley 073-2022 Senado, proyecto de ley 074-2022 Senado, proyecto de ley 075-2022 Senado, proyecto de ley 080-2022 Senado, proyecto de ley 083-2022 Senado, proyecto de ley 087-2022 Senado, acumulado con el proyecto de ley 120-2022 Senado, proyecto de ley 099-2022 Senado, proyecto de ley 100-2022 Senado, proyecto de ley 105-2022 Senado, proyecto de ley 106-2022 Senado, proyecto de ley 107-2022 Senado, proyecto de ley 117-2022 Senado, proyecto de ley 121-2022 Senado, proyecto de ley 123-2022 Senado, proyecto de ley 129-2022 Senado, proyecto de ley 132-2022 Senado, proyecto de ley 135-2022 Senado, proyecto de ley 145-2022 Senado, proyecto de ley 157-2022 Senado, 338-2023 Cámara, proyecto de ley 157-2022 Senado, proyecto de ley 163-2012 Cámara, 2022 Cámara, 323-2023 Senado, proyecto de ley 171-2022 Senado, proyecto de ley 187-2022 Senado, proyecto de ley 192-2022 Senado, proyecto de ley 196-2022 Senado, proyecto de ley 196-2022 Senado, proyecto de ley 284-2023 Senado, proyecto de ley 213-2022 Senado, proyecto de ley 231-2022 Senado, proyecto de ley 233-2022 Senado, proyecto de ley 289-2022 Cámara, 318-2023 Senado, proyecto de ley 241-2022 Senado, acumulado con el proyecto de ley 256-2022 Senado, proyecto de ley 248-2022 Senado, proyecto de ley 256-2022 Cámara, proyecto de ley 314-2023 Senado, proyecto de ley 264-2022 Senado, proyecto de ley 269-2022 Senado, proyecto de ley 228-2022 Senado, proyecto de ley 275-2023 Senado, proyecto de ley 276-2023 Senado, proyecto de ley 281-2023 Senado, proyecto de ley 287-2023 Senado, proyecto de ley 294-2023 Senado, proyecto de ley 295-2023 Senado, proyecto de ley 297-2023 Senado y proyecto de ley 08-2023 Senado. Están realizados los anuncios para la siguiente sesión plenaria, señor presidente. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Siguiente punto es votación de proyecto de ley o actos legislativos con informe de conciliación, proyecto de ley 285-2023 Senado, 287-2022 Cámara, por medio de la cual se conmemora el 117º aniversario de fundación del municipio de Montelíbano en el departamento de Córdoba. Se declara como capital niquelera de América y se dictan otras disposiciones. Ponente para segundo debate el senador Antonio José Correa Jiménez, presente en el recinto, presidente. Señor secretario, si se encuentra presente el senador Correa, tiene el uso de la palabra, senador Antonio Correa, miembro de la Comisión de Conciliación.